adoración a nuestro Dios, de gratitud, de reconocimiento que le hacemos, porque todos pecamos de muchas maneras, en muchas formas. Escuche bien, y si el pecado a usted todavía le incomoda, si el pecado usted todavía se arrepiente con todo su corazón y le duele fallarle a Dios, qué bueno, todavía tiene sensibilidad. Porque qué triste es cuando conscientemente y sabemos que le fallamos a Dios, pero ya no sentimos nada. No sentimos ni arrepentimiento ni nada. Eso es doloroso. Porque lo último que el hombre puede perder es el temor a Dios. Una vez que pierdes el temor a Dios, perdiste todo. Perdiste todo. Porque entonces ya no vas a sentir el deseo de arrepentir, de pedir perdón. Y entonces sucede lo que el apóstol Pablo dice. Dice de aquellos que perseverando en su pecado, dice que su corazón fue cauterizado. Es un término médico, cauterizado. El corazón de ellos fue quemado. Y cuando es que algo es quemado, es pulverizado, desaparece. Quiere decir que ya no hay forma de revivirlo, ya no hay sentimientos. Por eso creo que cuando el hombre pierde el temor a Dios, perdió todo. Pero no lo digo para que se ponga triste, sino para que reflexionemos acerca de eso y siempre temamos a Dios, porque un día estaremos ante su presencia. Mucha gente se consuela porque piensa que, dice, no soy el único, ¿verdad? Como que si en multitud fuera a doler menos la eternidad sin Dios. Lo que no saben es que si ha experimentado la soledad aquí en el mundo, en esta tierra, la eternidad separado de Dios será una soledad eterna, donde habrá dolor y sufrimiento, y no estarán en grandes cantidades, estará sufriendo solo, apartado de la luz verdadera que es Dios. Y el Señor viene pronto. Mientras hay vida, dice el libro de Eclesiastés, que el hombre tiene esperanza, y siempre nos recomienda que lavemos nuestros vestidos. Creo que es el capítulo 4 de Eclesiastés. No es ahí donde voy a predicar, pero estando en la presencia de Dios hay inspiración. Bienvenidos todos en esta tarde, mis hermanos. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Santiago, a la carta del apóstol Santiago, hermanos, los que nos quedamos aquí. Santiago capítulo 4. Cuando mi esposa sale, así tengo más libertad. Creí que lo había pensado solamente. Después me di cuenta que hablé en voz alta. Es que a veces pues con ella platico, ¿verdad?, acerca de algunas cosas que me ayudan a mí para poder expresarlas aquí. Así es que tengo permiso a veces de usar ejemplos, ¿ok? Cuando paso esos límites, entonces vienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Capítulo 4 de Santiago, versos 1, vamos a leer hasta el verso 10. Aunque no es todo lo que vamos a usar, ¿verdad? Pero vamos a leer hasta el verso 10. ¿Ya estamos ahí? Santiago, capítulo 4, versos 1 al 10. En inglés, pues la carta se llama James, ¿verdad? James. Creí que iba a decir Jaime, pero no, Santiago.
Algunas Biblias tienen título. La mía tiene un título, aquí dice la amistad con el mundo. Dice la Escritura así, escuche con atención, sígame con su vista. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amado Padre, al venir a este lugar, venimos siempre, Señor, con el propósito sincero y verdadero de darte a ti la honra y la gloria. Y también, Señor, a recibir de parte tuya lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra que es eficaz, tu palabra que es viva, tu palabra, Señor, que es inspirada por ti y que nos la has dado para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, porque quieres que alcancemos, Señor, ese nivel de perfección conforme al hombre perfecto. Mi Dios, ayúdanos. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, como dice el apóstol Santiago. Gracias por esta carta que nos ayuda tanto, Señor, a cómo ser victoriosos en medio de la prueba, que nos redarguye, que nos señala nuestro pecado y que nos ayuda a corregir nuestros errores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde comienzan? ¿Qué es una guerra? Son discordias, son desavenencias, son cuando no estamos en un mismo sentir, pensar, donde hay diferentes opiniones, donde hace entrada la soberbia, el orgullo, el egoísmo, y por esa razón en el corazón del hombre comienzan las guerras. Cuando no estamos conformes. ¿Alguna vez usted ha estado en un desacuerdo con alguien? ¿Alguna vez usted ha discutido con alguien? Usted tiene su versión y su verdad, y la otra persona tiene su versión y su verdad, y posiblemente los dos tengan razón, los dos estén en lo correcto, pero cada uno desde su punto de vista, cada uno desde el lugar de donde está, de su ángulo, lo mira diferente, y puede que tengan razón los dos. Y es difícil. Y es ahí donde comienzan los pleitos, las guerras, las rencillas, los desacuerdos que traen pleitos entre nosotros. Porque siempre queremos tener la razón, ¿verdad? No. Sí queremos tener siempre la razón. Queremos que nuestros argumentos ganen. Si lo viéramos por el lado, ¿verdad?, secular, el mundo, ¿de dónde vienen las guerras? Hace tiempo yo le explicaba a mis hijos, y voy a entrar un poquito en esto, ¿verdad?, para decirles a ustedes que
hay cosas que se dan allá afuera en las que yo no estoy de acuerdo. Y explico por qué. Hace años yo escuchaba que mis hijos decían que querían irse al Army, por los beneficios, por esto, por lo otro, ¿verdad? Y tienen que ir y hacer servicios, y si hay guerras, que siempre hay guerras. Estados Unidos, su ejército está por muchas partes del mundo, cuidando los intereses de unos cuantos ricos en el mundo. Eso es. Y yo les explicaba eso a mis hijos. Yo les decía, ¿cuál es la razón de ir a la guerra o enlistarse en el ejército? Podemos cumplir como ciudadanos, está bien, pero eso de ir y pelear guerras que en realidad, ¿de qué sirven las guerras? ¿A quién benefician las guerras? Esos pleitos, eso de matar, dicen, pero yo no voy a estar al frente matando. Hay un refrán bueno, lo conozco, soy mexicano, no sé si de México ese refrán, yo lo escuchaba mucho. Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. ¿Me entiende? Y es posible que no vas a ir al frente a matar gente, pero vas a estar siendo parte de ello, lavando, no sé, siendo enfermero, siendo lo que sea, vas a estar participando. Y entiendo que la Escritura, ¿verdad? Porque esto también se vuelve controversia con algunos pastores que están de acuerdo y apoyan, ¿verdad?, que haya un ejército para seguridad, para cuidar y todo ello. Que Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, que formara un ejército. Pero en la Escritura vemos que el enemigo siempre se enfrentó de manera física. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué le dijo a Pedro? Guarda tu espada. El Señor Jesucristo no se levantó contra el gobierno, ni dijo, está bien que peleen contra Roma para que nos quite este yugo. ¿Qué dijo Él? Que ames a quién, a tu enemigo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios? Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es hombre, no es ser humano contra el que nosotros peleamos. Dice que nuestro pleito es espiritual, contra huestes de maldad. Y por eso, sin muchas otras razones, yo no estoy de acuerdo con la guerra. Nosotros tenemos un evangelio que anuncia ¿qué? Paz, reconciliación del hombre con Dios. Por esa razón yo no creo en un ejército que mata. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué se forman los conflictos a nivel mundial entre naciones? Son por intereses. Porque el hombre más fuerte quiere apoderarse de los más débiles, de los bienes de otros. ¿Qué pasa en los pueblos pequeños donde son pocas las personas ricas que tienen el dominio, el control del grano, de lo que la gente cosecha? Ellos lo compran como ellos quieren y después lo venden muy caro. Y la gente sigue siendo pobre y ellos enriqueciéndose cada vez más. Qué triste, ¿no? Qué desigualdad tan grande. Las guerras, donde mucha gente va y pelea y muere por causa de los intereses de unos cuantos. Surgió un conflicto dentro de una congregación, porque las guerras no solamente suceden allá afuera. Las disensiones, los desacuerdos suceden dentro de una congregación, dentro de la sociedad, dentro de las familias, entre hermanos en Cristo y hermanos en la carne también. Hay familias que tienen conflictos entre ellos mismos. Hay familias que tienen conflictos, papá y mamá, donde los hijos son los intermediarios. ¿Y de dónde viene todo eso? Tan sencillo. Todo viene de aquí, mire, del corazón. Es lo que la Escritura dice. ¿De dónde vienen las guerras y los
pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí no de miembros, ¿verdad? No se refiere al cuerpo de Jesucristo, sino dentro de nosotros mismos, que estamos batallando con pasiones. ¿Qué es lo que quiere la carne? La carne siempre busca satisfacer su deseo, su placer, ¿verdad? Complacerse a sí misma. Menciona a un hombre y dice que surgió un conflicto en la congregación donde dice, yo era un anciano o uno de los ancianos. La dificultad radicaba en una seria diferencia de filosofía de ministerios. Y esto lo hemos visto y lo hemos vivido, hemos tenido algunas experiencias, ¿verdad? Cuando alguien viene y ejerce un ministerio, un liderazgo dentro de una congregación, pero con ideas filosóficas o con una doctrina diferente. Y eso muchas veces acarrea división, donde él, según su postura, dice que tiene la razón, y los otros por el otro lado tienen la razón también, y pelean por esa razón, y es por eso el conflicto, es por eso el pleito, es por eso la guerra. Y como no llegamos a un acuerdo, entonces salimos divididos. Y hay gente lastimada, porque en una guerra van a haber heridos, van a haber muertos. Pero dice que lo que causó la desunión no fue el problema en sí, que eso se pudo haber resuelto con oración, con hablar, con llegar a acuerdos, con un sincero diálogo entre las partes, que es lo que se debe hacer. Cuando hay conflicto entre dos, lo que tienen que hacer es hablar y ponerse de acuerdo. Y qué bonito es cuando esas dos partes terminan haciendo las paces, dándose las manos, un abrazo, ¿verdad? Y diciendo, perdóname, no, perdóname tú, no, es que yo la regué, no, yo también, ¿verdad? Y qué bueno, todos la regamos. Hasta el que está de intermediario a veces, bueno, bien. Y todos tenemos parte. Pero qué bueno que también todos somos parte de ese buen arreglo, ¿verdad? Y las cosas van a estar bien. Y entonces, hay personas que son ofendidas, por supuesto. En una situación como esta, los chismes, las malas actitudes, y lo resultante de todo esto es amargura. El conflicto se convierte en guerra cuando no hay disposición para arreglarse. Hemos tenido en el pasado algunas sesiones, y algunos de los que están aquí a lo mejor se acordarán que en alguna ocasión tuvimos sesiones, eran unos asuntos muy delicados que atender, en la que teníamos gente madura, miembros con experiencia y años de servicio, y teníamos gente que no había sido ni siquiera bautizada, pero que estaba en proceso teníamos muchos simpatizantes, muchas familias, y las cantidades casi eran iguales, la misma cantidad de miembros, la misma cantidad y manejamos una situación en la que dependía de nosotros la sanidad o la salud de los nuevos. Y tuvimos esa sesión a puerta cerrada y hablamos lo que teníamos que hablar. Hubo dolor, hubo tristeza, hubo llanto, hubo de todo. Pero también dijimos, somos responsables. Lo que tenemos, y vamos a hablar, lo vamos a hablar aquí. Porque una vez saliendo esas puertas, usted es una sepultura. No tiene que decir nada. Aquí es donde vamos a arreglar y a guardar esto, por razón de nuestros hermanos babies, los pequeños, los que no saben. Porque hay situaciones que se tienen que manejar de maneras diferentes. Usted no trata con un adulto de la misma manera severa o estricta o rígida como con un niño. Son diferentes niveles.
Entonces el Señor nos da sabiduría para todo ello. Pero ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Los pleitos, el motivo por el que nacen las peleas entre nosotros, dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y aunque siempre es fundamental una resolución satisfactoria del conflicto, Santiago indica que la actitud durante la contienda también tiene tanto valor como los pasos para solucionarla. Yo le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿cuáles son tus debilidades? Y me rió. Si te las digo, dijo, luego me vas a atacar por ahí. Le dije, no. En realidad le digo, todos tenemos debilidades y muchas debilidades. O muchos puntos débiles donde somos atacados, ¿verdad? Y yo pude haberle mencionado muchos de los puntos débiles que ella tiene, ¿verdad? El hecho de que me eche 3 burros y yo le regreso 1, después me echa 2 y le regreso 1 todavía y después ya no me echa. Y entonces ya entramos en conflictos. Son puntos débiles. El punto débil para mí, el punto débil para ella. ¿Por qué? Este es solamente un ejemplo, ¿ok? No estoy poniendo en mal a mi esposa ni nada. Pero el hecho de que yo le regrese el lonche, eso es como, ¿para qué me levanto tan temprano contigo? Y te hago lonche si me vas a regresar el lonche. ¿Me entienden? Y entonces yo sé que le duele. Pero también digo, pues ni modo de tirarlo el lonche, ¿verdad? Y llegar como que sí me lo comí y sigo igual de flaco. Y así como esas cositas, ¿verdad? Hay situaciones en las que sin darnos cuenta nosotros hemos dañado a nuestra pareja. Hay una guerra, hay un conflicto. Sabemos dónde tirar. Cuando estamos discutiendo, sabemos qué palabras decir para herirlos. ¿Se da cuenta? Porque hemos llegado a descubrir el punto débil. Pero ¿sabe? Yo le decía, cuando conocemos nuestros puntos débiles, digo, creo que hemos madurado, creo yo. Sé lo que te molesta y a veces yo reincido, pero sé que lo has superado. Como que has sabido manejarlo. Si te molesta, ya no me lo demuestras. Y si me lo demuestras, entonces yo tengo la obligación de decirte, perdóname. No tenía hambre, no tuve tiempo de comer. Cuando aceptamos que realmente estamos regándola. Ahora, cuando tenemos un conflicto y que ella tiene razón, pero yo tengo mi razón también. Y entonces, mis hermanos, muchas veces el que tiene la razón se jacta, se le sube la soberbia, se le sube el orgullo. Y resulta que va a ser la persona que siempre tenga la razón. ¿Te acuerdas cuando pasó esto? Y yo te dije, hicimos, ¿verdad? Que yo tenía razón. ¿Y te acuerdas de la otra ocasión cuando ¿quién tenía la razón? Tú, mi amor, ¿verdad? Bueno, y así, ¿verdad? De tal manera que eso llega pues, a calar, ¿verdad? Llega a molestar. Y entonces aquel que siempre tiene la razón va a usar ese orgullo sobre el otro, que tampoco es bueno. Entonces, aprendamos a dejar ir. Es posible que usted esté seguro que tiene la razón, pero dice en Romanos capítulo 12, verso 18, el apóstol Pablo, dice que en lo que esté de nuestra parte, en todo, dice, lo que esté de nuestra parte, estar en paz con todos los demás. Y eso incluye a la esposa, a los hijos, al patrón y a todos. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros queremos ganarla, no más por fastidiar. Ni siquiera tenemos la razón.
pero solamente porque queremos pelear. Eso no debe estar de nosotros. Hay quienes tienen la pasión aún hasta para pelear. Dicen que hace tiempo en la compañía donde yo andaba hace años, trabajaban 2 personas. Y antes acostumbraban a pelear mucho así a golpes. Resulta que un día andaba un señor y le dice, eran muy amigos, tomaban juntos y todo ello, pero en el día, mientras andaban ahí trabajando, andaban peleando. Y se agarraban a catorrazos, ay, así. Y al ratito salían unos sangrando y otros así. Y iba uno con el otro y le decía, ¿qué piensas? ¿Que yo le gané o él me ganó? No, se me hace que esta vez te ganó. Pues ahorita vas a ver. Iba y otra vez. Y comenzaban otra vez. A fuerzas, ¿verdad? Querían ganar. ¿Y qué se ganaban con ello? Golpearse. Había una pasión dentro de, porque le dijeran que era campeón, porque quería que siempre ganaba. ¿Quién quiere ser perdedor? Mire, hasta eso es una palabra que ofende. Que a una persona le digan en inglés, ¿verdad? ¿Cómo le? ¿Acaso no se ofende? ¿Verdad que sí? Que a mí me digan, eres un perdedor. En español no se siente igual. Pero que me digan loser. Y pues yo sé, los niños, ¿verdad? Cuando juegan, loser, loser. Guerras, pleitos. Y todo sale, ¿de dónde? De las pasiones aquí, escondidas en nuestro corazón. Ahora, escuche bien. Porque en la Biblia no encontramos que aquel que tiene la razón sea premiado. Santiago no dice, ¿verdad? El que tiene razón recibe un premio, ¿no? No dice eso. Generalmente el que cree estar en lo correcto tiene siempre peores actitudes de jactancia, de soberbia, de orgullo. Yo siempre tengo la razón. Y el que está equivocado, pues siempre, como siempre está equivocado, va a asumir pues, ¿verdad? Un carácter así como, ok, todos tienen la razón, yo no cuento, y como que se intimida y hasta se hace más como yo. Segundo lugar, las guerras entre los santos dan lugar a Satanás. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, dice que para que Satanás, dice, no tome ventaja o no gane ventaja en algunos sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Desde el verso 23 en adelante, habla de una lista de todo lo que debemos dejar. Dice, ni deis lugar al diablo. Y darle lugar al diablo es precisamente eso. Cuando nos levantamos en ego, en orgullo, cuando no nos dejamos, cuando qué tan fácil es admitir nuestro error, que estamos equivocados, o simplemente ceder, ¿verdad? Y ya después, cuando se den cuenta de que nosotros teníamos razón, ¿verdad? Las cosas serán diferentes. Y no jactarnos tampoco de que, ahí está, yo tenía razón, yo te le dije, ay no. Entonces las peleas, mis hermanos, Santiago no le echa la culpa al diablo. Insiste que las peleas emergen de los deseos pecaminosos. Según Santiago, la fuente principal de las peleas radica, dice, en vuestras pasiones. Y en el griego el original pasión es edone o edone. De ahí previene la palabra hedonismo, la perspectiva por la cual el fin supremo de la vida es placer, el hedonismo. ¿Cómo se siente una persona que ha ganado un argumento? Se siente como satisfecho, ¿verdad?
y quizás con tantas mentiras en sus argumentos y que ganó, ¿verdad? Le dieron la razón. ¿Cómo se siente cuando una persona ha sido quizás juzgada, pero es culpable y la gente lo sabe, el jurado lo sabe, la familia que lleva el dolor sabe que es culpable, pero la justicia se carga a favor de este y sale libre? ¿Cómo se siente? Feo, ¿verdad? Terrible. Y luego cuando va saliendo el ya sea mujer o hombre, que salga todavía con una sonrisa como diciendo, duele, ¿verdad? Sí, hermanos, aunque uno no lo vive en la carne, pero nomás mire una película, no le digo que novela, porque no, aquí no vemos novela, ¿ok? Donde se cometen injusticias. ¿Acaso no está usted ahí? Porque usted sabe todo el desarrollo, ¿verdad? Y sabe quién es culpable y que el otro, el que es inocente, va a pagar por el culpable. ¿Cómo se siente? Incómodo. ¿No se siente usted hasta enojado? Entonces, la fuente principal de las peleas están en las pasiones. Las peleas entonces se originan en algo que uno quiere apasionadamente. De ahí viene el egoísmo. Hallamos un excelente comentario sobre la palabra pasión en Santiago 3, 14 y 6, y ahorita se los leo. Ahí se explica por qué muchas veces nosotros estamos involucrados en peleas. Dice la Escritura en Santiago 3, 14, pero si tenéis, ¿qué tenéis? Celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Escuche bien, dice que es terrenal, es animal y es diabólica. El apóstol Santiago está hablando y está hablando fuerte, ¿ok? Y le está hablando a sus hermanos, a las tribus que se han dispersado, que están lejos, pero les está diciendo, si tienen celos amargos y tienen contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esa sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, o sea, de parte de Dios, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Todo eso no viene de Dios. Ahora, la pasión nace en mi interior, pero Santiago lo llama celos amargos. Es cuando haces algo, pero de una manera apasionada, o sea, le pones todos los kilos. Quiere decir que tener celo, mis hermanos, tener celo por algo es bueno. A ver, explíqueme bien eso. Desear algo no es malo, sino es cuando lo deseas de una manera como con avaricia. Se lo voy a explicar un poquito mejor. Tener celo por algo es bueno, pero los celos amargos son celos mal nacidos y están mal dirigidos, y eso es tener celo de algo que yo quiero. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Lo que pides, lo pides para gastarlo en tus placeres, no en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no siempre lo que deseo es malo, bien puede ser algo bueno. Pero Juan Calvino dijo estas palabras. Decía que el mal no está en desear algo, sino en codiciarlo, en estar dispuesto a pelear con mis hermanos para conseguir lo que yo quiero. ¿Se acuerda de aquel hombre, uno de los reyes? A ver si me ayudan, Acab, ¿verdad? Él deseó el huerto de una persona. Y le dijo que pues le gustaba y que lo quería, y aquel le dijo, sobre mi cadáver, mijo.
¿verdad? Y entonces aquel vino, era el rey, ¿verdad? Vino triste y todo eso. O sea, deseaba algo bueno, pero lo deseó hasta codiciarlo. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera, pero aquel dijo, esto era de mi padre, esto es mi herencia, y pues es hermoso, ¿cómo te lo voy a vender? Y entonces, la mujer, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, que era bien fina, bien amable, bien, ¿o no? Jezabel. No había otra mujer como esa. Mala, diabólica, perversa, ¿verdad? En todas las palabras. Y entonces ella se enteró, ¿por qué estás triste, mi rey? No, pues es que, y él le dijo, te preocupes, tú lo vas a tener. ¿Y qué hizo la mujer? Fue y lo consiguió. Buscó a unos testigos falsos por ahí, le dio a lo mejor un buen dinero, que dijeran que aquel hombre hizo algo malo, ¿verdad? Y vinieron y lo apedrearon, lo mataron. Dijo, ahí está tu huerto. Hay maldad. Cuando el deseo es ya con avaricia, con maldad extrema. Entonces, no es malo tener un deseo, siempre y cuando sea bueno. No al grado de pelear con tus hermanos o con tu familia. Gracias a Dios, bueno, nosotros venimos de una familia muy pobre, ¿verdad? Que lo único que nos quedaba era un terreno. Nos quedaba, bueno, mi mamá, un terreno. Y qué bueno que lo vendió. Y qué bueno que ya se gastó el dinero también, o no sé. Porque imagínense el día que mi mamá ya, el Señor la llame, nos vamos a pelear ahí por los $5. Gracias a Dios. Yo creo, yo no sé en los corazones de mis hermanos, ¿verdad? Pero al menos en el mío, amigo, es de ella, es para ella, ¿verdad? Es lo que mi padre trabajó, lo que sea. ¿Por qué andar codiciando algo? Tristemente en esta vida hay quienes pelean por una herencia. Hermanos que se dejan de hablar y se matan entre ellos por causa de una herencia, que es un bien terrenal que aquí se va a quedar. Hay conflictos por ello y fuertes. Esa es la pasión mal dirigida. Esos son los celos amargos. Y entonces el conflicto no tiene que convertirse en una guerra. Sin embargo, hay demasiadas diferencias muchas veces en el seno de la misma iglesia, motivadas por fuertes deseos personales que terminan en sentimientos heridos, palabras fuertes, chismes, autoprotección, autocompasión, temor, mientras unos hoy huyen del conflicto. ¿Sabe que muchas veces tenemos temor, tenemos miedo de enfrentar los problemas y se nos hace más fácil correr para otra iglesia? Esto sucede mucho. Hemos tenido algunas familias en el pasado, ¿verdad?, que han venido y han tenido conflictos en sus iglesias. Y entonces hablamos. Y entonces si ya no pueden hablar con sus líderes, si ya no pueden hablar con su pastor, si ya no se pueden arreglar las cosas en su iglesia, bueno, pues no te queda otro camino más que salir, irte. Pero cuando tú estás involucrado, cuando tú como miembro de tu congregación estás pasando, tu iglesia está pasando por problemas, tú tienes que estar ahí. Tienes que enfrentar la situación. Tienes que apoyar a tus líderes, tienes que apoyar la obra de Dios. Tienes que pelear por la justicia, lo que es correcto, lo que es derecho. No huyas. Y entonces, podemos decir, en esa plática, en esa consejería, siempre le decimos lo que tiene que hacer. No puedes, tu pastor sabe que has salido, que ya estás congregando, no. Pues lo primero que tienes que hacer es ir y hablar con él directamente, decirle, esto y esto, en esto no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por esta razón yo estoy pensando que me voy, etcétera, ¿verdad? Y siempre hay solución para todo. Esas familias que han venido con situaciones como esas,
y han regresado, y qué bueno, gloria a Dios, han hecho sus paces y se han quedado a seguir sirviendo. Tuvimos a alguien que más de 15 años trabajando al lado de su pastor, y después de escucharnos pues regresó, y qué bueno, gracias a Dios, sigue trabajando al lado de su pastor. Si las cosas cambiaron, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque alguien que viene corriendo de problemas en un lugar y llega aquí, cuando aquí surge un problema, ¿qué es lo que va a hacer? Emprender la vida también. Y a decepcionarse, porque va a decir, no hay iglesia perfecta, y no la hay. ¿Ok? Es lo mismo en todos lados, es lo mismo en todos lados. Pero si Dios te puso ahí a servir, ahí sirve, ahí peleas. Porque toda esta vida que vamos a vivir aquí en la tierra, la Biblia dice que tenemos una batalla siempre. Todo el tiempo nosotros somos como ovejas llevadas al matadero por causa de Él. La lucha espiritual siempre va a estar. Le he explicado a alguno de mis hermanos, porque todos aquí tenemos situaciones, todos. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas. A lo mejor, ¿verdad?, me he metido en su vida de la manera que a lo mejor usted ni lo sabe. Pero desde una presentación de niños, hemos tenido algo que ver con usted, un discipulado, un estudio bíblico, una quinceañera, un casamiento, ¿qué más? Bautismos. A lo mejor me tocó bautizarlo, presentar a sus hijos, pero todos hemos tenido algo que ver en lo que tenemos ya esa relación que ha crecido entre nosotros. Y tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros, porque si no nos cuidamos nosotros, entre nosotros, ¿verdad?, el enemigo nos va a usar si dejamos una puerta abierta. Entonces podemos tener muchas diferencias, mis hermanos. Podemos ser diferentes, de diferente nacionalidad, diferente forma de comer, etcétera. Pero en Cristo somos uno, somos parte de su cuerpo, y tenemos que cuidarnos, de protegernos, de tener esa autocompasión por nosotros. Pero hay quienes huyen, no huyan. Entonces a los involucrados, para no terminar heridos, otros piden perdón por cosas no cometidas, otros buscan aliados, y el resultado final es muchas veces perturbación y toda obra perversa. Nosotros hace alrededor de 2 años pues vivimos un conflicto. Es difícil, es duro, es triste pasar por situaciones, es doloroso, porque hay mucha gente herida, lastimada. Escuchamos de un pastor y su esposa que se peleaban todos los domingos por la tarde. Esto no era en Galilea, ¿ok? Después de tomar un compromiso, ¿verdad?, ante Dios, de que solucionarían esas diferencias o riñas que se venían dando, se dieron cuenta que Santiago tiene razón, porque los dos deseaban algo y cada uno estaba dispuesto a luchar por conseguirlo. Y yo creo que muchas veces esto sucede aún dentro de los matrimonios o de las familias, donde la esposa está reclamando por algo y el esposo está reclamando por lo otro. Claro, la Biblia enseña claro, ¿verdad?, para los maridos y las esposas. El marido ame a su mujer, la mujer respete a su marido, y cuando esas cosas se dan, se va a ayudar bastante. El asunto es cuando estamos peleando. Por lo regular, ¿qué es lo que la mujer pelea? ¿Detalles? ¿Tiempo? ¿Dedicación del esposo para con ella? ¿Qué es lo que pide la mujer? Yo no sé qué pide la mía. ¿Y nosotros qué pedimos? Los hombres, ¿qué pedimos? Gracias a Dios, mire, gracias a Dios, Dios ha trabajado en nosotros de tal manera que mi esposa no me exige, yo solito llego y le entrego. A veces
cuando trabajamos mucho, los hombres, los varones, ¿verdad? Queremos compensar el tiempo que la familia necesita, o la esposa, ¿verdad? Esos detalles de sacarla, aunque sea ahí al patio, a comerse una ice cream. Ella pelea por eso. Ella desea y anhela eso, ¿cierto? ¿Es algo bueno o es algo malo? Algo muy malo, dicen las mujeres. ¿No entendiste lo que estoy diciendo? La mujer anhela ese tiempo, ¿verdad? Ahí, de estar juntos, de platicar, ese detalle del hombre. Yo solamente le llevé detalles cuando la andaba conquistando, de eso hace ya más de 30 años, ¿no? Y entonces... Y qué bueno, digo yo, que mi esposa no es tan exigente, creo yo. Pero ¿qué demanda ella de mí? Que es quizás eso, detalles, tiempo. Pero ¿sabe qué demando yo? Tiempo para mí, descanso, tranquilidad, querer dormir. Y entonces no es algo malo querer dormir, no es algo malo querer descanso. Dicho de paso, hermano, necesito vacaciones. ¿Me lo conceden? Gracias. De 2 años, digo. Entonces ambos queremos algo. El asunto es que podamos platicar y podamos llegar a un acuerdo. El asunto es cuando no lo hablamos, no nos comunicamos y solamente estamos con nuestra... bien enojados. Dijo un pastor, no, mi esposa es bien sujeta, dijo. Bien sujeta la que me muestra cuando está enojada. Entonces, si nos comunicamos y platicamos, ¿verdad? Las cosas son diferentes. El asunto es cuando no nos comunicamos y estoy yo pensando que mi esposa me conoce tan bien que sabe lo que yo quiero. Y me conoce tan bien que sabe cuándo quiero mi caldo de res, no tengo que decirse. Y conoce, ¿verdad? Aprendemos a conocernos de tal manera que podemos satisfacernos en esos detalles. Y hay paz, y hay tranquilidad, y podemos tener descanso. Y gracias a Dios que es bien comprensiva, porque ahora que viajamos para Laughlin, ella lo ha expresado, ¿verdad? Que ella comprende que trabajo, que madrugo y todo ello, y que tengo que descansar. Así que yo me subo al carro, hago unas cuantas llamadas a los hermanos que no alcanzo a llamarles en la semana, y ya cuando ya no hay señal, ¿verdad? Yo ya para entonces yo ya voy. Así es que si de repente me escuchan el teléfono ya medio dormido, despiértame. Y a veces voy queriendo estar despierto para que, y diciéndole, no te duermas. Y le digo, no, yo, ¿verdad? Entonces me dice, descansa, duérmete. Y es que maneja tan bien, suave, ¿verdad? Quiero un día despierto en el cielo. No, maneja bien. Eso sí, un día sí me asustó, porque estaba hablando con mi hermano Gaona precisamente, y ya íbamos para allá, iba manejando, y de repente ella no vio que alguien frenó así de golpe porque estaba viendo que se iba a meter, ¿verdad? Cosas que suceden en el freeway y en las entradas. Y entonces cuando yo estoy en el teléfono y pobre mi hermano, creo que le lastimé el oído también, porque le dije, cuidado, ¿verdad? Y entonces sentí feo por un ratito. Pero entonces, este pastor, ¿verdad? Que le digo, pues pobrecito, trabajaba toda la semana, predicaba, era una iglesia pequeña, la hacía del pastor orquesta. ¿Tú sabes qué es un pastor orquesta? El que saca las sillas, el que pone todo, el que toca, el que predica, el que recibe a la gente, todo eso. Entonces cansado. Y entonces al final del servicio, por supuesto que él quería llegar y tener descanso. Entonces la mujer en toda la semana no había tenido a su marido, y por lo menos el domingo en la tarde ella quería tener a su marido. Entonces, ¿entiende eso? Entonces había ese conflicto.
Ella peleaba por tener a su marido, por tener esa intimidad, pero él quería esa paz, esa tranquilidad. Pero Santiago dice que para resolver los conflictos, sin que se conviertan en pleitos y guerras, es necesario recordar, número uno, que una guerra siempre revela algo acerca de mi propio corazón. Revela que tengo malos deseos que luchan en mi interior, pasiones. No estoy comprendiendo a mis hermanos, no estoy comprendiendo a las personas. Entonces, lo que yo le decía a mi esposa en estos días que hablábamos, y le decía, cuando nos vamos, yo creo que no tenemos la misma paciencia que teníamos hace tiempo. Creo que hemos madurado, hemos cambiado y hemos aprendido a enfrentar las adversidades o las circunstancias de una manera diferente. Si ella me empieza, la veo que ya su semblante se está cambiando, entonces yo digo, Daniel, mucho cuidado porque estás en peligro, ¿verdad? De perder una bonita relación ahora mismo. Y entonces ya, ¿verdad? Respiro profundo y digo, soy un perdedor ahora, me calmo. ¿Verdad? Hay que ceder. ¿Quién no quiere vivir en paz, hermanos? A mí me encanta dormir en mi cama. Me cansa, pero ni modo de irme a la sala. ¿Me entiende? La vida es corta. Entonces, quiero comer mi comida sin tanto picante, porque cuando se enoja, no se cree. Entonces, que haya paz. Entonces, las guerras, los conflictos revelan nuestro corazón. ¿Qué hay realmente en mi corazón? Revela que tengo malos deseos que luchan todavía en mi interior. Es lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 1. ¿No vienen acaso vuestras pasiones? Entonces, cuando el problema comienza a subir de tono, es necesario preguntarse, ¿qué está revelando sobre mi corazón y sobre mi relación con Jesús? Hermanos, mire, yo he visto, me ha tocado ver, no voy a decir quién, ¿ok? Pero me ha tocado ver a veces que alguien esté regañando o a su esposa, o la esposa al esposo, o a alguno de los padres a los hijos, ¿verdad? Y está hasta con el rostro medio transformado. Y de repente se da cuenta que voy pasando por ahí. Y entonces el semblante, pastor, ¿cómo está? Verlo. Es que nos transformamos muy rápido y pronto. Dicen que se necesitan dos para bailar. Nosotros no bailamos, ¿ok? Se necesitan dos solamente para poder tener una discusión. Se necesita que haya otro ser humano por ahí en esta tierra para que podamos tener a veces esa batalla, ese conflicto. Pero muchas veces tenemos que preguntarnos también, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy en esa posición? Número 2, la sabiduría de Dios es primeramente, dice Santiago 3:17, que la sabiduría de Dios es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna y es llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe usted que antes a mí me dolía cuando veía la iglesia así vacía y que los hermanos, gracias a Dios que ustedes no son, ¿verdad?, muy aficionados al fútbol, sino ahorita estuvieran allá viendo la final? Pero mira que cuando en los tiempos pasados a mí me dolía mucho. Y no digo que no me duela ahora, ¿verdad? Pero he aprendido a comprender, he aprendido a entender que no todos tenemos el mismo nivel de dedicación para Dios, de entrega, de servicio. Y cuando veo hermanos que son, ¿verdad?, hay unos que le echan muchas ganas, hay otros que le echan ganas a medias, y hay otros que le echan ganas ahorita y después se me apachurran y después se levantan. He aprendido a amarlos, a entenderlos y a comprenderlos. Porque muchas veces quisiéramos tener a puros Pedros
que sacan la espada, que van al frente, Señor, yo voy contigo, ahí así. No podemos. También vamos a tener dentro de ellos, ¿verdad?, unos Juan, Jacobo, y hasta uno que otro Judas, ¿no? ¿Verdad? ¿Seré yo, Señor? Decían los discípulos, ¿seré yo, Señor? Y todos se preguntaban, ¿verdad? Nadie quiere ser Judas, nadie quiere ser Caín, nadie quiere ser Goliat. No queremos ser de los perdedores, queremos ser de los que estamos con el Señor, porque en Él hay victoria. Entonces, en un conflicto, mis hermanos, en un conflicto, Dios desea controlar nuestro ser. Decía mi esposa, decía, hemos aprendido a entender, a no escandalizarnos, a comprender a la gente tal como es. Muchas veces nosotros vemos a un hermano que viene apachurrado y queremos que venga con el ánimo que nosotros venimos, pero no sabemos por qué situación está pasando, qué es lo que lo trae así apachurrado. Y estamos aquí precisamente para echarles el hombro, para decirle, hermano, ¿qué está pasando contigo? No, pues, ok, vente, vamos a orar. Y no, pues vamos a hablar, ¿me entiende? Estamos aquí para eso, para ayudarnos unos a otros. Es decir, cuando usted mira a su hermano apachurrado, inflelo un poquito, dígale, hermano, ánimo, vamos, estamos todos en este mismo camino. En las últimas semanas, en los últimos meses, mis hermanos, hemos experimentado una baja en el sentido de que el enemigo ha venido y ha atacado a cada familia. Aquí en esta congregación, cada familia ha sido atacada de una manera que usted no tiene idea, porque cada uno está viviendo sus luchas, unos de una manera, otros de otra manera, unos con enfermedades físicas, otros con problemas emocionales, otros con situaciones, etcétera. Pero todos estamos pasando por momentos de dificultades. Es tiempo de orar y de buscar y de perseverar en la fe. Y entonces, ¿qué le digo a mis hermanos? Porque la mayoría de ellos son líderes, son de los que vamos jalando la carreta o empujándola juntos. Entonces, lo que yo tengo que explicarles es que, mire, en una guerra, no son los de atrás los que son dañados primero, son los de enfrente. Y le digo, vamos juntos así, mire, así vamos. Y nos van a pegar quizás a todos al mismo tiempo, porque los dardos del enemigo vienen, pero nosotros vamos como una barricada enfrente de todos los demás tratando de protegerlos. Vamos a ser dañados, pero vamos a levantarnos. Somos fuertes en Cristo, somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y tenemos que seguir. Nos vamos a caer, pero por eso vamos juntos, nos vamos a levantar y vamos a continuar. Y eso es la vida del cristiano en este mundo, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos levante. Amén. No hay más, mis hermanos. Y vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos, porque muchas veces la guerra aún sucede entre nosotros. Oye, tú no vas ganando como yo, me estás dejando toda la carga. No, tranquilos, juntos, sí podemos. Amén. Y gracias al Señor, porque sí podemos seguir avanzando. Entonces, en un conflicto, Dios desea controlar nuestro ser. Dice Santiago 4:5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente. Dios da la gracia para solucionar los enfrentamientos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Hermanos, si usted siempre ha tenido la razón, qué bueno. Si usted no ha tenido la razón, bueno, no se me achicopale, ¿verdad? Pidámosles a Dios juntos que nos dé la sabiduría, pero Él dice que da mayor gracia a los humildes, pero que Dios resiste a los soberbios. Así es que esas cosas, ese orgullo, ese egoísmo, no esté en nosotros, ¿verdad? Y si vamos a anhelar algo, anhelemos complacer a Dios, hacer su voluntad. El fruto de justicia, dice Santiago 3:18, que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias por guardar nuestro corazón. Gracias por esta enseñanza del apóstol Santiago acerca de los conflictos, de las guerras, que muchas veces, Señor, no es algo que viene de afuera, sino que es algo que
está en nosotros y que combate dentro de nosotros mismos, y que esto nos acarrea dificultades con aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto puede ser en la iglesia, en la familia, en la sociedad, aún hasta en los trabajos, en todos lados, Señor, donde nosotros desarrollemos esas cosas malas, pero ayúdanos a cosechar virtudes, Señor, en nosotros, a crear virtudes, Señor, que nos ayuden a ser mejores lumbreras en este mundo donde habitamos. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, mi Dios amado. Gracias por enseñarnos en esta palabra, en esta hora, Señor amado. Gracias por bendecirnos, por salir, Señor, de este lugar edificados, y ayúdanos a emplearlo, Señor, en nuestra vida diaria, que podamos llevarlo a la práctica, mi Dios amado, que recordemos esta palabra cuando estemos en esos puntos que pueden ser nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a superarlos, ayúdanos a ser de bendición para todos los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, esposos, familia, y todos, Señor, tus hijos, Padre Santo. Gracias por esta congregación, mi Dios amado. Hemos sido quizás golpeados, dañados, pero Señor, eres tú nuestro sanador. Tú nos levantas y nos ayudas, Señor, a seguir adelante. El enemigo no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Dice tu palabra que resistamos al enemigo, que nos sometamos a ti y resistamos al enemigo, y que de nosotros huirá. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios amado, por todo. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Amén.